Buenos días, bienvenidos una vez más en este día domingo a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Seguimos con nuestro tema que hemos estado viendo en los domingos de la mayordomía cristiana, y recordamos que la mayordomía cristiana es una cuestión del corazón. Una cuestión de amor y comprensión. Si amamos a Dios, entonces podemos hacer sacrificios con gozo. Podemos ser fieles. Podemos ser unos buenos mayordomos, agradecidos. Que esa es la exigencia de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Que seamos hallados fieles. El buscar el reino de Dios y su justicia está por encima de todo lo que es nuestro vivir o debe de estar. Y decíamos, y Dios se hará cargo de nosotros. Recuerda, en la aceptación de nuestras buenas obras, lo que Dios mira es el corazón, la voluntad, los afectos, el cómo y no el cuánto. La forma en que lo haces, la forma en que te entregas, la forma en que estás dispuesta a acercarte. Y uno de esta forma puede agradar a Dios. El día de hoy precisamente vamos a ver la historia de una mujer, aunque vamos a citar a dos mujeres. Y esta predicación podríamos llamarle una entrega total, o pudiera ser un amor en silencio. Y tiene que ver con la historia, con la vida de una mujer, ahí en Lucas 7:36. Una mujer que, por la forma de vida que llevó, era ante los ojos de los religiosos, de los fariseos, una mujer despreciable. Una mujer que no era bien vista. Pero precisamente ella es la que nos enseña a través de su vida, y la Escritura realza la forma en que esta mujer amó y se entregó a Dios. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Hablamos de dos mujeres. Aquí tenemos una. Son historias paralelas, pero por supuesto que no son las mismas. La otra mujer que encontramos en un hecho similar es María, la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan? Y esa historia la encontramos ahí en Mateo, en Marcos 14, 19. Marcos 14, 19, es donde tenemos una historia muy parecida y que incluso algunos llegan a creer que es la misma, ¿no? Tenemos que decir que no es la misma situación. ¿Por qué? Porque son lugares diferentes, son personajes diferentes. En uno está en la casa de un fariseo llamado Simón, en el otro es Simón, el que había sido leproso, que algunos relacionan incluso como familia de Lázaro, María y Marta. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer de separación para que no se confundan que es el mismo hecho. En uno estaba 2 o 4 o 5 días de que el Señor fuera entregado. En el otro lo encontramos totalmente distante a este evento. Entonces, tenemos Marcos 14, 19. Estoy citando mal. Marcos 14, 1, 9. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban en contra de ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, vean, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que estamos viendo es que Jesús defiende a esta mujer, la cual era criticada, la cual sobre ella se vertían murmuraciones, un falso amor por los pobres y la hipocresía que estaba de por medio, porque uno de los que sabemos que se ofendió porque se había derramado un perfume de 300 denarios sobre el Señor, no era otro más que el que tenía su amor centrado en el dinero, Judas Iscariote. Y eso lo quería porque sabemos, dice la Escritura, que él robaba de las ofrendas. Vean, entonces lo que quería
era el dinero, ¿no? Ahí donde tienen su corazón, su tesoro, ahí está puesto su mente y su corazón. Aquí vemos entonces, tenemos dos historias, vuelvo a repetir, no es la misma, son historias paralelas, similares. En las dos tenemos dos mujeres que aman al Señor, dos mujeres que como muestra de amor derraman el perfume, el ungüento. La Escritura nos dice que de un alto precio, 300 denarios son aproximadamente, dice la Escritura, el salario de un trabajador de un año. Si lo podemos más o menos poner en términos actuales, sería algo como 100,000, 115,000 pesos aproximadamente, sin entrar en muchos detalles. Pero para estas mujeres era poco, era nada para quien se lo daban, su Señor. Podemos entonces entrar a este relato, podemos empezar a ver, y lo primero que podemos decir es la forma de adoración de estas mujeres. Era porque eso es lo que hicieron, adoraron al Señor. Y lo hicieron, como vuelvo a decir, de una forma, vean, de una forma en que no fueron necesarias las palabras, pero que involucró muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque se entregaron completamente, mente, voluntad y emociones. Se dieron todas, completas, no se reservaron nada. Aunque en este caso, por supuesto, también lo que es de resaltar, utilizaron recursos. En ambos casos, frascos de perfume de un alto costo, o sea, de un alto valor monetario. En ambos casos, las mujeres que realizaron este acto de adoración hacia el Cristo son movidas por un sentimiento de gran amor, por una admiración y gratitud por el Señor. Su forma de adorar fue visto por muchos como algo exagerado, como algo excéntrico, extravagante. ¿Por qué? Porque su entrega en ambos casos causó asombro. Del asombro de unos pasó a la sorpresa en otros, al enojo y la crítica y la murmuración en algunos más. Pero es a la luz de este amor extravagante que cada uno de nosotros puede irse examinando de qué lado está y cómo es nuestro amor por Cristo. De cada uno, a la luz de esta historia, vamos a ser confrontados, vamos a ser desafiados. Alguien dijo que el amor agradecido es el secreto de hacer mucho por Cristo. Más amor, más oración, más entrega, más participación, más devoción, una excelente y buena mayordomía. Nunca se hará más por Cristo hasta que no exista un amor más fuerte, más grande por Cristo mismo. Ni el miedo, ni el castigo o el deseo de recompensa, ni el sentido del deber, escucha, pueden hacer o lograr lo que hace el amor por Cristo. Recuerdo un soneto, un poema de autor anónimo que expresa muy bien este sentir. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este soneto refleja el sentir de estas mujeres, aunque la realidad aquí lo que falta es que verdaderamente ese amor por Dios, esa devoción por el Señor, era en gratitud del perdón de pecados, porque Jesús el Cristo es el único que puede perdonar pecados. Una de las mujeres de las que vamos a hablar, podemos decir es una mujer sin palabras, pero también podemos decir que es una mujer sin nombre, solo conocida, vean, como la pecadora. Por supuesto, muy conocida, pero su nombre jamás es nombrado. No se nos dice el nombre de esta mujer. Pero, ¿qué es lo que representa esta mujer? Es la representación de cada uno de los creyentes que hemos sido perdonados y que se sienten atraídos y agradecidos con Jesús. A esta mujer, a ella la encontramos ahora en casa de un fariseo, de los puros, los apartados. La otra mujer es más conocida. Su nombre, como lo dije, es María, la hermana de Marta y de Lázaro, una mujer que también amaba fervientemente al Señor. Pero a ella la encontramos en casa de Simón, el ex leproso. Y digo ex leproso porque los leprosos no podían tener contacto social debido a su enfermedad. Y en la historia lo vemos presente. Por lo tanto, este hombre había sido sanado, había sido curado. Aunque también sabemos que la lepra representaba, o en la Escritura siempre ha representado, el pecado. Diferentes relatos, pero un mismo sentir. Relatos muy parecidos, muy similares, pero con personajes totalmente diferentes. Empezamos por la pecadora. Yo preferiría llamarle la mujer que amó mucho. Pero ella, al igual que Pablo, prefiere ser conocida como pecadora. Al igual que Pablo, ellos alzan la mano para ser conocidos como pecadores. Y dicen de los pecadores, yo soy el primero. Y creo que cada uno de nosotros puede unirse a ese sentir. ¿Por qué? Porque el reconocerse pecador es el único y principal requisito para ir al cielo, para alcanzar misericordia. Reconocerse pecador es saber que Cristo vino al mundo a morir por mí, a morir por mis pecados, a pagar por mi culpa. Y el ser pecador es tener la seguridad entonces de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La Escritura es clara. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a los enfermos, a los malos, a los pecadores. Palabra fiel y digna, dice la Escritura, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. El mismo Señor lo dijo así. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Y en esta historia tenemos al único que puede perdonar pecados, que es Cristo. Tenemos a la mujer pecadora
y al fariseo. Y por supuesto, nosotros podemos irnos reflejando en cualquiera de estos dos personajes, por supuesto, jamás con el único justo que es Cristo. Sabemos entonces que el Cristo, el Hijo de Dios, el que se anonadó a sí mismo, teniendo forma de siervo y hecho semejante a los hombres, es el invitado. Vean, en la Escritura dice el invitado de honor en nuestra historia, a casa de un hombre llamado Simón el fariseo. Aunque tengan en cuenta, entre comillas, invitado de honor, porque vamos a demostrar que no lo fue. Era invitado, pero vamos a ver los motivos por que lo invitaron. En aquellos tiempos, en aquellos días, especialmente el día del reposo, después de la adoración, era común traer a un invitado de honor, vuelvo a decir, a casa, hacer una gran comida, tener una conversación. Eso es lo que cuenta nuestro relato. El fariseo ha escuchado la fama del Cristo. Ha escuchado hablar de él, de su predicación, de su fama, de las sanidades que ha hecho en su peregrinar y del llamado al arrepentimiento. Lo ha escuchado y piensa que quizás sea un gran profeta. Están interesados en él. Y cuando digo interesados, estoy hablando de los fariseos, del fariseo y su grupo, de los religiosos. Pero están interesados en él como objeto de observación. Quieren saber más acerca de él. Vean, porque no le conocen. Incluso sondean qué beneficios podrían tener con su amistad. Si pudieran reclutarlo para ellos. Acuérdense que los fariseos eran lo que hoy es un partido político. Un personaje que era aceptado por muchos y que llegaba a mover multitudes. Entonces era alguien al que se le podía invitar para que su fama y prestigio fuera aprovechado por ellos. Podemos ver entonces que su interés real está centrado en lo terrenal, en algo carnal. Vuelvo a decir, como es famoso y se habla mucho de él, lo quieren atraer, reclutar para su grupo. Estos religiosos se caracterizaban, según ellos, por observar escrupulosamente la ley mosaica. Eran ritualistas, religiosos al extremo. Se consideraban superiores a los demás. Eran soberbios, altivos y jactanciosos. Debido también a su posición social. Pero vean cómo va a quedar demostrado. Su religión era solo ritualista, externa, hipócrita. Todo lo que hacían era para ser vistos y alabados de los hombres. Les preocupaba mucho el qué dirán, la opinión de la sociedad. Por eso se esmeraban en sus apariencias de piedad. Por eso nuestra historia resalta el hecho de que a la casa de este fariseo llegó a irrumpir una mujer que todo el mundo sabía y conocía
al menos en esta provincia, ella era la mujer que tenía una reputación terrible. Es ante los fariseos una persona inmoral. Y todos o algunos de los que están en este momento, en esta comida, la han estado evitando quizás durante años, precisamente por el que dirán. Y quedan estupefactos, desconcertados, sorprendidos, cuando ante ellos, vean, se presenta esta mujer. Seguramente todos ellos se preguntaron, se le quedaron viendo a Simón, que era el dueño de la casa. ¿Qué hace esta mujer aquí? No, ¿quién la trajo? ¿Quién la invitó? Intercambio de miradas. Se sintieron incómodos, seguramente enojados. ¿Quién le invitó? ¿Qué es lo que pensaron ellos? Ya nos echó a perder la reunión. Se acabó la fiesta, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa incomodidad cuando llega alguien que no es del agrado general? Cuando llega una persona a la que menos esperas. ¿Cuánta incomodidad? ¿Cuánta incomodidad sintieron todos? Por supuesto, menos uno, Jesús. Él no se inquietó. Él no se incomodó. A él no le importaba. Por el contrario, él se sentía a gusto. Les buscaba. ¿Se acuerdan? Una de las más grandes acusaciones que fueron levantadas en contra de Cristo fue esta. Con los pecadores anda. El Señor no rechazaba a nadie, y menos a los pecadores. A ellos vino, a ellos buscaba. El Señor jamás los rechazaba. El Señor no rechazaba los favores, ni se resentía por los descuidos de aquellos cuya amistad que le ofrecían era siempre dudosa. Sucedía en este caso. El Señor aceptaba invitaciones de fariseos y publicanos por igual y por el mismo propósito, que era el predicarles el Evangelio, hablarles del arrepentimiento. Podemos imaginar, por lo tanto, su llegada a esta casa de esta mujer. Y también podemos imaginar la llegada de nuestro Señor, de Jesús, a la casa de este fariseo. Vean, juzguen si era el invitado de honor o no. Simón recibiendo a sus iguales. Eran sus iguales. Mostrando todas las reglas de conducta de ese tiempo. Abrazándolos a uno por uno. Esclavos esperándolos a las entradas, recibiéndolos para lavarles los pies, para quitarles el polvo del camino. Aún limpiando sus sandalias y vertiendo aceite de oliva dulce sobre sus cabezas. Era la costumbre, para suavizar la piel reseca del camino. Esa era la costumbre. Eso es lo que hizo Simón con sus iguales, con sus invitados. Pero cuando llegó el Señor, dice que no fue tratado igual. Vean cómo, invitado de honor. Pero jamás lo recibieron de esa manera. Entonces, ¿por qué le invitaron? ¿Para
qué lo invitaron? Como un acto de condescendencia, no de reconocimiento, mucho menos de amor o de aprecio. No se nos dice en la Escritura, en términos claros, cuáles fueron sus motivos de estos religiosos hipócritas. No nos dice los motivos por los que el fariseo invitó al Cristo a comer con él. Aunque sabemos que la envidia, la astucia, el interés sectario de este grupo nos lleva a sospechar, por lo tanto, que sus motivos eran malos, eran malvados. Invitó a Jesús, pero no le dio el trato de un invitado de honor. Omitió cuidados y cortesías. ¡Cuánta insolencia! Un error más de este fariseo, o un pecado más de este fariseo, es no creer ni considerar que Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Eran ignorantes, eran maestros de religión, pero no sabían nada de la verdadera religión. Ni siquiera le reconoció como igual. Y vemos que por supuesto menos como profeta. Eso lo veremos más adelante. Tienen un total desconocimiento de Jesús. Pero el Señor no pierde tiempo ni oportunidad. Usa la casa de este fariseo para enseñar y para hacer bien, al menos a una mujer pecadora. En una ciudad, cuanto más público es el delito, mayor es el escándalo. La ofensa es agravada, en este caso, por el número y el tipo de espectadores que tenemos. Simón y su grupo, hombres de intachable reputación, de excelente reputación religiosa, con apariencia de piedad, pero al final, cuando son confrontados por el Señor, le lleva a ver su miserable vida y sus ocultos pecados. Por lo tanto, se descubre su hipocresía, su engaño, su creencia en su justicia propia, pensando que eran buenos, puros, apartados, ¿no? Pero el Señor les demuestra la necesidad de perdón. El mismo perdón por el cual la mujer daba gracias agradecida. Era el mismo perdón que necesitaba el fariseo. La mujer, conocida públicamente como pecadora, también fue públicamente conocida por ser salva. Esta mujer se acercó a Cristo de manera honesta, sincera, en forma pública, y el perdón de sus pecados fue público. Podemos preguntar en este momento de la historia, ¿con quién te empiezas a sentir más identificado? ¿De qué lado estás en esta historia? ¿Qué harías, pregunto, si fueran hoy exhibidos públicamente tus pecados? Pecados que piensas que nadie sabe que has cometido. ¿Cuál sería tu actitud? Rodeado de toda tu familia, de todos tus iguales, de todos tus amigos, de todos tus semejantes, o rodeados incluso de las personas que asisten a tu iglesia. ¿Cuál sería tu actitud? Si todas estas personas conocieran tus pecados, esos pecados que has cometido en secreto y que has mantenido en secreto.
Esos pecados los cuales esperas que tus más cercanos a ti nunca sepan. ¿Por qué? Porque serías terriblemente avergonzado. ¿Algún desfalco? ¿Alguna tranza? ¿Algún negocio ilícito? ¿Pides tarjetas de crédito y no pagas? Quizás en otros pecados sensuales, ¿no? Una canita al aire, o sea, adulterio. Pero además hipócrita porque te has labrado una reputación que está muy lejos de ser cierta. Adicto quizás a la pornografía. ¿Simpatizas con los homosexuales? Si eres mujer, quizás has tenido que realizar algún aborto en secreto. Pecados ocultos. Pero ocultas tus pecados en lugar de arrepentirte. Juzgas a otros con severidad, pero eres soberbio, orgulloso. En otros, amantes del dinero más que de Dios. Vuelvo a decir, si al lugar de reunión, a donde fueras invitados, todos supieran verdaderamente quién eres y cómo has pecado. La pregunta es, ¿irías? ¿Irías? No, la realidad es que jamás te presentarías a esa reunión. Bueno, vean, los peores pecados de esta mujer eran conocidos por todos. Y aún así se hizo presente. Ya llegó a la casa en la que sabía que no sería jamás bienvenida. Vino al lugar, a la casa del hombre más religioso del lugar. Vino, como dirían algunos, voluntariamente a la cueva del lobo. Pero podemos añadir, no era un lobo, era una jauría, porque este hombre no estaba solo. Estaban todos los hombres de su secta, de su grupo, los llamados puros, los apartados. Y sí, aquí es a donde esta mujer llega, a enfrentar su rechazo y desprecio. Por eso vemos las miradas de sorpresa, de asombro o reprobación. ¡Cuánto cinismo! ¡Qué desvergüenza! Vean, si al Señor que fue invitado expresamente, ya vimos cómo le trataron. ¿No? Es lo que vemos del verso 44 al 47. Ya vimos que le trataron con desprecio, es la palabra. Le trataron mal. Vean lo que dice el Señor. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No, ahí está la queja. Mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Vean. Estos hombres trataron con desprecio al Señor. Y si de esta forma fue tratado el invitado de honor, ¿qué se podía esta mujer que ni siquiera invitada era?
contamos que esta pobre mujer, en esa cultura, la mujer es sobajada, menospreciada, tenida en poco. Basta ver el día de hoy o recordar un poco de la cultura islámica. Hoy, que después de 2000 años han logrado tan poco. En aquel tiempo no tenía nada. La mujer siempre era menospreciada. Y añádale una reputación así. No tenía muchas posibilidades. Escuchen, ni siquiera de seguir viviendo. El día de hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres de esos lugares no pueden viajar solas. Tienen que hacerlo con la compañía de un hombre para que no sean juzgadas o a veces hasta latigadas. No pueden abrir cuentas bancarias sin autorización de un varón. Un acta de matrimonio no la firma la mujer, sino su representante, ya sea padre o hermanos o un varón cercano. El testimonio ante un jurado, si es mujer, vale solo la mitad de lo que vale un hombre. Las hijas, por ser mujeres, solo pueden recibir la mitad de herencia. Y así podemos decir tantas cosas. Estoy hablando de la actualidad, pero ahora regresamos más de 2000 años. Y sí, la misma pregunta. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? ¿Qué hace esta mujer? Este fariseo estaba dando una fiesta. Los invitados especiales, como era la costumbre, se sentaban alrededor de la mesa. Y quizás podemos suponer que no estaban dentro, sino en algún patio. Porque así se estilaba para los que no eran invitados, pudieran ver a través de las ventanas o de las puertas esta reunión. ¿De qué hablaban? ¿No? Eran temas especiales de conversación. Recuerden que ellos eran maestros de la ley. Ellos eran instructores, ellos enseñaban, se jactaban de enseñar religión. Por eso en ocasiones dejaban abiertas las puertas, las ventanas, para que los que no eran invitados de menos alcanzaran a escuchar la plática. De esto se trataba esta reunión. Los invitados se reclinaban, comían, hablaban, se interrogaban, compartían experiencias, a veces noticias de los lugares, de los sucesos de los alrededores. El punto es que esta mujer entró a esta reunión. Vean, el Señor fue invitado, vuelvo a decir, para ser evaluado. No estaban seguros ni de quién era. Y esto lo sabemos por el trato no preferencial, por la falta de cortesía, por la falta de reglas de urbanidad o reconocimiento. Vean, eran hipócritas, mentirosos, eran falsos. Ni siquiera siguieron las costumbres que ellos mismos habían dictado. Recuerden que ellos mismos habían añadido a sus reglas 614 añadiduras. Pero ¿de qué servían si no las respetaban? ¿Quién es Jesús? Se preguntan. ¿Qué clase de hombre será? ¿Profeta? No lo creo. Si no, no hubiera permitido
que se acercara a esta mujer. No creían que era profeta, porque si hubiesen creído que era profeta, le hubieran dado trato de profeta. Estaban intrigados. Y ellos seguían evaluando, querían juzgarlo. Eran religiosos, eran profesionales de la religión. Pero la mujer llega a este lugar no para evaluar a Jesús, sino para darles una gran enseñanza a estos hipócritas. Esta mujer llegó buscando a Jesús, al Salvador. No llegó preguntando ni dudando quién era. Vino porque tenía la seguridad. Al igual que los magos de Oriente, lo buscaba para adorarle. Fue valiente y decidida porque no era invitada. Jesús está reclinado junto a todos los demás. Esta mujer entra de repente, está parada a los pies de Jesús, pero cae de rodillas. Y Lucas dice que llora, está llorando. Y con sus lágrimas que ruedan, con ellas mismas empieza a lavar los pies de Cristo. Esto nos habla de un acto no preparado. Pues si lo hubiera premeditado, hubiese traído los utensilios. No traía el hebrillo, no traía toalla. Vean, sí traía el perfume. Y por cierto, muy fino, muy caro. Pero no un lebrillo, no importa. Sus lágrimas son el agua y su cabello la toalla. ¿Qué piensan de ella? ¡Cuánto descaro! ¡Qué ofensa! ¿Que una mujer se soltara el cabello en público? Escuchen, véanlo. Era tenido como pecado. Que una mujer en la calle anduviera con el pelo suelto era visto como pecado. Pero que con él limpiara los pies de Cristo, impactante, estrafalario, escandaloso. ¿Qué se ha creído ante este grupo de hipócritas que hablaron, que criticaron, que juzgaron? ¿Qué más podían hablar? ¿Qué más podían juzgar? ¿Cuánto más tenían que murmurar? A ella no le importó. Ella tenía un solo objetivo: adorar. Su deseo era mostrar su gratitud, su amor, su fe, su devoción. Era un corazón agradecido. Cada uno da lo que tiene y ella tenía gratitud. Ella había tomado su decisión. Que digan lo que quieran, que piensen lo que les venga en gana. Dios ve el corazón. Hay quienes dicen que fueron lágrimas del corazón, muestras de arrepentimiento. Ella era teóloga al lado de los fariseos. Conocía, sabía y entendía que al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Los hipócritas criticaban, le juzgaban, pero vean, ella les estaba dando una lección de religión, de la religión pura y sin tacha, la mejor enseñanza de su vida. Y todo lo hacía sin una sola palabra. Quizás también porque las mujeres no podían hablar en público. Pero hechos, testimonio. Vean, no fue invitada, no estaba en su casa, pero fue la que le dio la mejor bienvenida al Señor. Le abrió no las puertas de su casa, pero sí las puertas de su corazón. Vean, le encontramos adorando. Vean,
recuerden este poema, esta historia de amor y de gratitud, de entrega. Esta mujer toma el lugar del siervo más humilde. Es decir, se humilla a sí misma, pero lo hace para mostrar el más grande afecto. Vean, ante los soberbios y jactanciosos fariseos, esta mujer, digo, se humilla a sí misma. ¿Por qué? Porque la costumbre de los que lavaban los pies de los invitados eran los esclavos, eran los siervos más humildes. Pero a ella no le importa. Admiren esta muestra de gratitud en su máxima expresión. Vean esta mezcla de sentimientos: amor, gozo, gratitud, adoración. Dice Lucas que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume, un perfume caro. En ese tiempo no había clones, ni lo mismo, pero más barato. Ese perfume, si era igual al de María, ya lo dije, tendría el costo del trabajo de un año. Pero ¿qué importa? Vean, por ese precio se puede comprar lo que hoy en el mercado sería uno de los 5 perfumes más caros del mundo. Y vean, paradójicamente, el nombre de este perfume se llama Las lágrimas secretas de Tebas. Un perfume que está hecho con incienso y mirra, con esencias aromáticas sacadas de árboles. Creo que ese perfume era muy común en ese tiempo. El costo no importa. El amor por el Señor lo vale. Si hubiera tenido más hubiese dado. El perfume era solo algo externo, porque su corazón rebosaba amor y gratitud. Vuelvo a decir, ella se había entregado primero. Mente, voluntad y emociones. Ella les estaba predicando, enseñando de una manera práctica a los religiosos hipócritas. Ella les estaba enseñando el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entregó el corazón. Ella estaba cumpliendo. Los otros no. Una predicación práctica. Los hipócritas, los fariseos, decían cumplir la ley, pero solo la recitaban, solo la conocían de manera intelectual. Tenían el conocimiento teológico, doctrinal, pero no lo vivían. Esta mujer está adorando a Jesús. Vean sus lágrimas, las cuales lavan sus pies. Cuánto llanto, cuánto amor. Con sus cabellos seca los pies y derrama sobre Jesús su perfume, su ungüento. Unge a su Señor, derrama su perfume hasta la última gota. Dice que rompió el frasco, no quiso guardar nada, no guardó una sola gota, derramó todo sobre su cabeza, de la cabeza hasta los pies, sobre su cuerpo. El lugar, dice, que se llenó de una grata aroma, de un aroma especial, mientras ella sigue expresando su gratitud. Pero vemos que la fragancia del perfume que llenó el lugar fue otro. ¿Por qué? Porque el olor que fue manifiesto para el mismo Señor era el olor de esta mujer pecadora. Aunque su condición ya era otra. Dice, ella era salva.
Porque para Dios, dice, somos olor grato, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y esta mujer no solo fue su perfume, sino su olor era agradable a Dios. Olor de vida para vida. A ella no le importó el qué dirán. A ella no le importó el ser juzgada por los hombres. Ella solo estaba afanada por una sola cosa: expresar su inmenso amor por Jesús. No le importaba el costo, la crítica, el desprecio. Y esta adoración era el resultado de un corazón que ama, de un corazón arrepentido, de un corazón perdonado. Por eso el Señor dijo: mucho ama al que mucho le es perdonado. Recuerda esto siempre: mucho ama el que mucho le es perdonado. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Le amas mucho? ¿Le amas poco? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo le sirves? ¿Cómo te entregas? ¿Sin reserva? ¿Sin medida? ¿Sin límite? ¿Qué hay de tu mayordomía? Tiempo, dones, talento, testimonio, amistades. ¿Será que tienes el día de hoy? ¿Será que se te tenga que recordar hoy lo mismo que a los fariseos? ¿Que todos somos deudores a la gracia? ¿O bien que nuestra cosmovisión tiene que ser cambiada? ¿Que nuestra forma de pensar, de ver, de juzgar las cosas es torcida? ¿Que muchos de nosotros solo vemos y conocemos lo extremo, pero juzgamos de una manera muy superficial y ligera? Vean, no solo es lo que piensas de la mujer, no solo es lo que juzgas. Estos hombres pensaban que ni siquiera tenían mucho que pensar. Según ellos, las mismas evidencias eran suficientes para juzgarla. Ella era pecadora, conocida públicamente. Pero vean, estos pensamientos acerca de ella están equivocados, son torcidos. Ellos estaban juzgando equivocadamente. Es más, llegaron al grado de juzgar al mismo Jesús. Ellos se erigieron como jueces, se arrogaron el privilegio de juzgar, de vanagloriarse. Juzgaron según ellos desde su alta posición moral y religiosa. Si había justos y buenos, eran ellos. Al menos eso creían. De Jesús dijeron: es un hombre cualquiera, un cantor de amores, un palabrero. Eso es lo que juzgaron de él. Si este hombre fuera profeta, o sea, el que dice ser, sabría que esta mujer es una pecadora. Conocería al menos lo que todo el mundo sabe de ella. De menos hubiese investigado. ¿Sabrá qué clase de mujer es esta? ¿La mujer que lo está tocando? ¿La mujer que lo está ungiendo? Porque ella es una pecadora. ¿Qué profeta es este que no tiene ni idea de lo que está pasando aquí? Jesús ni siquiera muestra disgusto por sus pensamientos. Los fariseos siguen en lo suyo. Deberían de pararla. Están escandalizados, murmuran, juzgan, se enojan. Debería de retroceder. Esta mujer es inmunda. Simón llegó a pensar: ¿y en mi casa? ¿Quién se cree? Vean,
Simón y sus iguales no piensan ya en Jesús, ya no se interesan en Él. Lo único que ven es a la mujer pecadora y sus excentricidades. De Jesús piensan que solo es un fraude, un engañador, uno más del montón. Pero este grupo está totalmente equivocado. Este grupo no tiene razón. Este grupo, sus pensamientos son torcidos, son justos según su propia opinión. Se han esmerado por demostrar su respetabilidad, su religiosidad. Se sienten irreprochables. Sin lugar a dudas, muchísimo mejor que la pecadora y el charlatán que tiene a su lado. Se lamentan de haberlo invitado. Se sienten muy por encima. Juzgan desde su pedestal. Y podían esperar algún tiempo más. Pero ya era el colmo. Que una mujerzuela sin educación, sin moral, sin vergüenza, que no pudo ni siquiera respetar las normas del comportamiento social aceptable, según ellos, esté en esta casa. Pero esto es solo su perspectiva. Y Jesús conocía todas estas cosas. Y ahora vean lo que el Señor dijo. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿Qué han de haber pensado? Por supuesto, es lo único que estamos viendo. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Tú que dices ser recto, justo y poner en práctica todas las reglas que han inventado, no lo hiciste. Eres un hipócrita. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. No, a sus iguales sí. No, al Cristo lo consideraban no digno. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Vean, hipócritas, todo lo que ustedes dicen que se debe de hacer, no lo hacen. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que le está poniendo en mente a este mentiroso. Le está diciendo, sí, si aquí hay un fraude, son ustedes. Si aquí hay unos mentirosos, son ustedes. Si aquí hay engañadores, son ustedes. Pero ahora vean. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Cómo? ¿La mujer pecadora? ¿La mujer pública? ¿La mujer de reputación mala? ¿Conocida? Pero sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque ella amó mucho. Pero por supuesto, porque aquí hay algo que dicen, entonces el amor perdona la multitud de pecados. No, el amor es una muestra de creer en Cristo, de saber que se es perdonado. Mucho amó, porque mucho le es perdonado. A quien que se le perdona poco, poco ama. Vean. Ya a ella se le dijo, tus pecados te son perdonados. Y le lleva a ver, ¿no entendiste, Simón? Bueno, regresémonos un poco. Simón, tengo una cosa que decirte, verso 40. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50.
O sea, uno era más pecador, uno era más deudor, pero los dos eran deudores. Los dos no tenían para pagarlos. La gracia es un don de Dios, no se compra por justicia, por moral, por justicia propia. No, es un don, es un regalo. Todos necesitamos de ese regalo. Nadie tiene cómo pagarlo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le lleva a ver, o sea, tú que juzgas, tú que te gusta dictar sentencias, ¿cuál de ellos le amará más? Vean, la respuesta de Simón dijo, bueno, pienso, ¿no? O sea, como que ahí puso claro, pienso que aquel, no fue preciso. No dijo, claro, que al que se le perdonó mucho, no, vean, todavía buscaba una salida. Pienso que aquel, a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Y entonces vuelve a la mujer. Esta es la mujer a la que se le perdonó mucho. Vean, esta es la mujer, por eso está agradecida, pero tú crees no deber nada. Tú te sientes bueno, justo y santo. Tú no eres deudor a la gracia, según tú. Aquí son los dos, aunque uno más, el otro menos, pero los dos necesitan lo mismo. Pero de acuerdo a tu juicio, a tus normas sociales, a las cosas que ustedes mismos han impuesto, que ni siquiera respetan. Hipócritas. Me invitaste, pero no me trataste como tu invitado. Me mentiste, me engañaste. Y eso ha quedado demostrado. Pero esta mujer, sin educación, que es la vergüenza de la falsa sociedad, que representa lo peor de la moralidad, esta mujer marginada socialmente, esta mujer culpable, esta pecadora, bueno, ella cumple por mucho, por muchísimo más, y aún lo hace con extravagancia, da muestras de manera pública y notoria que verdaderamente me ama, que sus pecados han sido perdonados y quiere demostrar su gratitud. Lo hace de manera plena, incondicional, genuina. No le importa los demás, no le importa el qué dirán. Ella da la bienvenida a Jesús, se entrega totalmente. Y Simón sigue criticando, sigue juzgando. Pregunto, para concluir, ¿cuál es tu actitud? ¿En quién te ves reflejado? ¿Cuál es tu mayordomía? ¿De qué forma vives? ¿Te gusta juzgar? ¿Como Simón? ¿Como los fariseos? ¿O haces? No de manera total y perfecta como esta mujer, pero lo haces. Recuerda, mucho ama al que mucho le es perdonado. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por esta gran enseñanza, porque nos lleva, Señor, a vernos reflejados, a ver nuestras actitudes, a recordar nuestros pecados, a ver nuestra ingratitud, nuestra indiferencia a veces. O quizás estemos algunos en el pedestal para ver los pecados ajenos, para juzgar aún lo que no sabemos.
aún para juzgar al mismo Dios. Esto es tontería. Ayúdanos, Señor, a la luz de tu palabra y danos el don del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, sinceros, a hacer, Señor, tu voluntad. Guíanos, Señor, según tu consejo. Y pedimos que cada uno de nosotros recuerde que deudores somos a la gracia. Te damos las gracias, Señor, por todo ello, por este tiempo, por esta predicación, por esta mujer que nos enseña mucho de nosotros mismos. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Le seguimos invitando entre semana, los días lunes, miércoles y viernes 7:30 con los estudios y los domingos 12 del día la predicación. Les recordamos que el día el primer domingo de septiembre, con la ayuda de Dios, vamos a reunirnos nuevamente en nuestro lugar de reunión. Gracias. Hasta luego.